El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó a matar en Belén a sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Constitución Pastoral, Gozo y Esperanza del Concilio Vaticano II nos dice que el pecado consistió en que el hombre, el ser humano, quiso alcanzar y lograr su propia realización al margen de Dios. Es decir, sin la necesidad de Dios. Ese deseo de plenitud, de perfección, de grandeza que hay en el corazón humano y que es natural, porque Dios lo colocó allí, llevó a nuestros primeros padres a dejarse engañar por el demonio. ¿De qué manera los engañó Satanás? Los engañó haciéndoles creer que podían alcanzar, apoyados en sus propias fuerzas, apoyados en las fuerzas que tenían a su alrededor y basados en el consejo del mismo demonio, disfrazado con apariencia de bien, esa perfección que necesitaba su corazón, sin la necesidad de escuchar tanto a Dios, de seguir el consejo de Dios, de seguir el camino que Dios les estaba indicando. Es la misma tentación que tenemos hoy. Tenemos un anhelo profundo en el corazón de alcanzar la plenitud de la vida, pero tenemos también una amenaza constante y es de alcanzar esa plenitud basados en nuestros propios criterios, no en los de Dios. Raramente el ser humano hoy dedica tiempo para preguntarle al Señor qué debe hacer, de qué manera debe realizar las cosas, cómo debe caminar para poder alcanzar esta plenitud. Raramente hoy, incluso dentro de la iglesia, se saca el tiempo pacientemente para ir a las Sagradas Escrituras y preguntarle a los profetas
¿Cuál es verdaderamente el camino que Dios está proponiendo para alcanzar la paz, para alcanzar la justicia, para alcanzar la plenitud del corazón? Raramente mismos católicos sacan suficiente tiempo para no solamente leer, sino también meditar la Sagrada Escritura en los Salmos, con la seriedad, con la atención, con la humildad y la responsabilidad que lo hacía la Santísima Virgen María y lo hacía San José, para poder conocer cuál es el camino indicado y la forma adecuada para poder alcanzar esa paz, para poder alcanzar esa plenitud y esa realización que necesitamos en nuestro corazón. Pero sí son muchas las veces en las que nos fiamos en el consenso, en las apariencias. La misma religiosidad popular en la gente se vuelve un consejo para nosotros sin discernir si nos conviene o no nos conviene. Los mismos impulsos interiores a los que a veces llamamos voces de Dios, palabra de Dios, sin confrontarla con la Sagrada Escritura, sin confrontarla con el catecismo de la Iglesia Católica, sin confrontar esas mociones interiores con los salmos, sin confrontar esas mociones interiores con la misma Eucaristía y el Sagrario, de manera precipitada y temeraria, decimos Dios nos dijo, y por eso lo voy a hacer. ¡Qué irresponsabilidad! Cuando sabemos que el demonio se viste de verdad, cuando sabemos que al demonio no le cuesta nada tener apariencia de humildad, cuando sabemos que a Satanás no le cuesta nada tener discursos hermosísimos y aparentemente caritativos, aparentemente serviciales. ¡Qué irresponsabilidad! Cuando al demonio no le cuesta para nada vestirse de obediencia. Y tenemos obispos dentro de la Iglesia que son, entre comillas, los más obedientes al Papa, pero contradicen al Papa. ¿Acaso no sucedió eso en pandemia? Cuando el Papa lo había acabado de recordar el Papa Francisco en una catequesis donde decía que la comunión se podía recibir de 4 maneras, y el mismo Papa lo dijo, que era el fiel el que decidía cómo recibirla. Y obispos, diciendo que eran obedientes al Papa, impusieron a la gente la obligación de recibirla en la mano. ¿No les parece muy contradictorio eso? Y le decían a la gente, ustedes son rebeldes porque piden la comunión en la boca y de rodillas, y nosotros somos los obedientes. A ello se refiere hoy San Juan cuando dice que el que diga que no tiene pecado es un mentiroso, porque son mentirosos, son rebeldes, y disfrazan su rebeldía con una apariencia de obediencia. Sacerdotes, religiosos, religiosas. ¿Cuántas veces nosotros tomamos la responsabilidad de discernir las órdenes y las predicaciones y las enseñanzas que nos dan a la luz de la palabra de Dios para darnos cuenta si lo que nos están diciendo, si es verdaderamente voluntad de Dios o no? En eso consiste el pecado, en no tener la responsabilidad de discernir todo lo que se nos dice, todo lo que se nos pide, todo lo que se nos propone a la luz de los profetas, nos decía el apóstol San Pedro en su primera o segunda carta. Hacéis bien en escuchar a los profetas, porque ellos son antorchas encendidas, son luces encendidas. ¿Cómo no aprenderle a la Virgen cuando el ángel vino y le anunció? ¿Saben en los primeros 2 siglos del cristianismo cómo consideraban a los obispos?
les daban el apelativo de ángeles. Y a la Virgen un ángel vino a anunciarle que iba a ser la madre del Salvador para que ella diera su asentimiento, y al mismo ángel ella lo puso a prueba para verificar si lo que le estaba diciendo coincidía con los profetas o no. Esa falsa obediencia que se traga todo entero desde el demonio, no es de Dios. Y todos esos que andan como borricos, sumisos a lo que les digan, sin utilizar el talento de la inteligencia, de la razón, como lo utilizó la Virgen, son borregos del diablo. Así se lo dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él en el capítulo 8 de San Juan. Ustedes no son hijos de Abraham, ustedes tienen por padre al diablo, porque ustedes no están escuchando la palabra de mi Padre, y ustedes no escuchan a Abraham. En la oración colecta hoy, la iglesia, la verdadera iglesia, la auténtica iglesia, le está pidiendo al Señor que nosotros seamos coherentes. Seamos coherentes en lo que profesamos con nuestros labios y hacemos con nuestra vida. Una persona que habla muy hermoso de Dios, pero justifica en nombre de la misericordia el pecado, es un mentiroso, una mentirosa. Y de esos hay muchos en la iglesia y muy cerca a nosotros. Y hay que tener un verdadero amor a Jesucristo. Hay que tener un verdadero respeto por Jesucristo. Hay que tener un verdadero respeto por su palabra para tener la valentía y las agallas de oponerse a ese error. Los cobardes no. Porque al cobarde solo le interesan las fuerzas humanas. Y es capaz de apostatar del Señor por dar de obtener la simpatía de los seres humanos. Nos vamos a morir. Vamos a llegar todos al juicio. ¿Y qué nos va a quedar el día del juicio? Todos los esfuerzos que hicimos para que los demás nos admiren, nos acepten, nos amen. ¿Y eso de qué nos va a servir? Hoy el salmista dice que de no haber sido por el Señor, se hubiera hundido, nos hubiéramos hundido. Hermanos, tenemos que tener la determinada determinación por el Señor. Porque algunos se presentan dentro de la iglesia como santos, inmaculados. Esos que se dicen obedientes nunca han caído en rebeldía y son unos mentirosos, porque son los que más ofenden la palabra de Dios, los que más ofenden la voluntad del Señor. ¿Ustedes creen que cuando un mismo jerarca de la iglesia dice, es que no hay problema si se cae en masturbación, y se lo dicen en las confesiones y en las consejerías espirituales a la gente, no hay problema? ¿Ustedes creen que está hablando con la verdad de Dios? ¿Ustedes se imaginan a Jesucristo diciendo tranquilo que la masturbación no es un problema, eso no te hace daño? No. ¿Ustedes se imaginan a Jesús, el Hijo de Dios, masturbándose? Nadie se lo imagina. Eso parece demoníaco. Y estamos llamados a imitarlo. ¿Ustedes se imaginan al Verbo eterno, a Jesús, el Santo, el Inmaculado, teniendo pensamientos impuros y gozándose en ellos? Seguro se estremecen cuando escuchan esto. ¿Cómo no se estremecen cuando hay cristianos, sacerdotes, hasta obispos,
que no solo toleran esto, sino que lo aplauden. Y hacen a Jesús esto, sin ser esto. Eso es demoníaco. Eso ya no es irracional, ilógico. Eso es del demonio. Porque solo al demonio se le ocurren esas cosas. Ustedes y yo en el bautismo recibimos la vida de Cristo. Y quien va y peca, va y ensucia a Cristo, sin que él haya cometido nada de eso. ¿Ustedes creen que el adulterio no es grave? Para muchos en la iglesia ya no es grave. ¿Es más importante la compasión por esa persona que está en adulterio que por Jesucristo, que está siendo ultrajado, matado, asesinado en el corazón de esa persona, porque el adulterio le hace una condena peor que la que le hicieron el tribunal del Sanedrín y la condena de Poncio Pilato? Porque llevamos a Jesús nuevamente a la muerte de una manera injusta. Y mirar esas faltas tan deportivamente en la iglesia, hasta el punto de que quienes quieran venir a comulgar así, se les puede dar la comunión. ¿Qué nos está pasando? Hoy se le hace, hay gente dentro de la iglesia medicada psiquiátricamente. ¿Por qué están medicados? Porque no tienen su curso normal y natural en su sistema nervioso. ¿Qué quiere decir? Que son personas que para que por lo menos tengan unos comportamientos lógicos y unos razonamientos menos mínimamente lógicos, se les tiene que dar un adictivo artificial para que medio puedan funcionar. Y esos son los criterios de lógica hoy para muchos. Están incapacitados. Eso es como cuando alguien va y dice, la mamá sabe que su hijo se droga, consume marihuana, y ya sabe cuando está bajo los efectos de la marihuana, entonces voy a ir a decirle a mi hijo que me dé un consejo para ver cómo debo tratar a su hermanito. ¿Ustedes creen que el consejo de ese joven que está bajo los efectos de la droga va a ser un consejo lógico para que la mamá pueda saber cómo ayudarle a su hermanito? Pero hoy dentro de la iglesia la mayoría cree que sí. Y a esos van y les piden consejo. ¿Ustedes creen que una persona que es esclava del pecado de la impureza tiene autoridad para aconsejarle a otros cómo vivir la pureza? Les pregunto. Si no han perdido la razón todavía, ¿sí? Porque el que la perdió va a decir que sí. Sí, Dios, cómo es de bueno. ¿Ustedes creen que un empresario que quiere ser exitoso económicamente va y le pregunta al que está quebrado cómo lograr a cabo el éxito de su empresa? ¿Ustedes creen que eso lo va a hacer un empresario exitoso? Pues dentro de la iglesia hay cristianos que son así. Al que menos éxito tiene en la santidad, en la fidelidad al Señor, de ese se fían. Es que cuando uno está embotado, todo lo ve bueno. Y lo bueno lo ve malo.
Es que eso es demasiado exagerado. La gente no tiene capacidad hoy. Dentro de la iglesia, lo más terrible es que esto está pasando dentro de la iglesia. La gente no tiene la capacidad hoy. ¿Tú por qué sabes que en esa persona es Dios quien te está hablando? Ay, Padre, porque me habla muy bonito. Y como me trata tan bien, Padre, me trata mejor que todos. Me hace sentir tan bien. Me estimula tanto. ¿Y cómo te estimula? No, me dice que felicitaciones, usted es lo mejor que hay, mire qué belleza. ¿Y cuántas veces esa persona te habla de la gloria de Dios? De que tú no eres el más importante, de que Dios es el más importante. No, Padre, eso me hace sentir muy mal porque no debería hablar tanto de la importancia de Dios, sino de la importancia mía. Yo me siento incómodo cuando hablan tanto de Dios, tanto, y solo para Dios y Dios, y de mí no hablan. Ya nos dijo el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 675, cómo se manifiesta esta apostasía de la verdad. Cuando el hombre se glorifica a sí mismo y se pone en el lugar de Dios, y todas las alabanzas y reconocimientos de Dios tienen que ser para él o para ella. Y dice que la apostasía suprema es la del anticristo, donde se coloca el hombre en el lugar de Dios y de su Mesías. Hoy ya la Eucaristía ya no es para alabar a Dios Padre y glorificarlo, sino para tener contenta a la gente. ¿Sí o no? Hoy las predicaciones, las homilías son para tener contentos a los públicos y no para glorificar al Padre de los cielos y hacer honor a la verdad. Hoy las catequesis en las redes sociales de sacerdotes distinguidos son para tener contenta a la gente y tener un buen público contento, ahí pasivo, como borregos, y no para llevarlos a la verdad que es Jesucristo, y hacerlos dependientes del sagrario, y hacerlos dependientes de venir a glorificar al Padre alabándolo en la Eucaristía y alabándolo con los salmos, sino para tener contenta a la gente. Y a los evangelizadores les da miedo cuando la gente no les camina. Y si le venían 30 a un grupo y le vinieron 10 y angustian y dice, ¿qué estará pasando? Tengo que ir a mirar a ver qué, porque me venían 30. Y al Verbo que vino y se manifestó a la tierra, ¿cuántos lo siguieron? ¿Cuántos van hoy detrás de él? Solo la Virgen y San José. Solo unos cuantos pastores que estaban allí velando fueron allá detrás de él. Solo unos magos de Oriente que estaban buscando la verdad. Y en esa búsqueda de la verdad se dieron cuenta, escuchando por rumores, que en Judá iban a ser el Salvador del mundo. Y por eso terminaron allá. ¿Cuántos buscadores de la verdad hoy en la iglesia? Muy pocos. Que tienen la certeza de que en la Eucaristía se salva el mundo y se está redimiendo el mundo. ¿Ustedes creen que si no fuera por el ofrecimiento de Jesús en la Eucaristía, hoy la gente tuviera posibilidad de salvarse? Nadie. Gracias a Dios no es pericia de nosotros los sacerdotes. No es mérito de este padrecito, de este otro, o del Papa, o de los obispos. Es mérito de Jesucristo mismo que viene a ofrecerse en el altar. Y si Jesús no se ofreciera, ustedes y yo
no tendríamos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y encontrar la salvación y la justificación en Él. Pero Jesús mismo se pregunta, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe sobre la tierra? Si viniera hoy. Si hoy viniera y se manifestara en su gloria, ¿nos encontraría ardiendo de amor por Él? Porque esa es la fe. ¿Nos encontraría dispuestos a dar el testimonio de estos niños inocentes que dieron su vida por Él? ¿Dispuestos a perderlo todo por Él? Porque así nos quiere encontrar Él, por eso no ha venido. Porque Él sufre. Y Él sabe que si viniera, se lo dijo la Virgen a los pastorcitos en Fátima, muchos se están yendo al infierno, porque no hay quien se ofrezca por ellos. ¿Y saben qué fue lo tremendo en Fátima? Que les mostró el infierno con las almas de los condenados. Sor Lucía, ¿saben cómo los describe? Como pavesas que vuelan en medio de las llamas. Dice que eran muchos. Cuando teólogos han negado la posibilidad de que haya gente en el infierno. Pregúntenle a esos predicadores que se dedicaron a hablar de la compasión y la misericordia si hay que hablar del infierno o no. ¿Y qué les van a decir de eso? No, hay que hablar del amor. Y resulta que el infierno existe porque hay mucho amor. ¿A dónde está llevando este lenguaje persuasivo y demoníaco de un falso amor, de una falsa misericordia, de una falsa compasión a las almas? Papás que se están dejando manipular por el criterio erróneo de sus hijos para tenerlos contentos. Y los están llevando a la perdición con esa educación. Porque a los papás se les olvidó que tienen una gracia de Estado superior a la de sus hijos, con una autoridad superior a la de sus hijos. Que tu hijo y tu hija se te enojen y se te vayan sin permiso porque quieren ir a la misa, tú no los quieres llevar, eso es muy bueno. Muy bueno. Eso es ponerse en consonancia con la voluntad de Dios. Que tu hijo o tu hija se levante a las 4 o 5 de la mañana a orar el rosario, a meditar los salmos, sin permiso tuyo, eso es muy bueno, eso lo debe hacer. Jesús se lo dijo a su papá y a su mamá, no debía estar en las cosas de mi Padre. Pero que tu hijo o tu hija se rebele y se resista a buscar a Dios, y tú le simpatices con eso. Cuando Jesús le dijo a la Virgen, ¿por qué me buscaba? ¿No sabían que debo estar en las cosas de mi Padre? No crean que para la Virgen fue un dolor los 3 días de búsqueda, pero cuando le dijo esas palabras, la consoló. Le sacó la espada y le curó la herida. ¿Ustedes creen que la Virgen se enojó, se puso angustiada o se le lastimó por allá la susceptibilidad porque le dijo que estaban las cosas de su Padre? No, ella se sintió plena, porque para eso lo estaba educando. San José se sintió pleno, descansó, porque para eso lo estaba educando. Yo he estado en la formación muchos años y sé cómo funciona la manipulación
algunas veces consciente e inconsciente, de las personas que le pone el Señor a uno acompañar. Yo soy director espiritual y acompaño a la gente hace más de 15 años, muchas, y sé cómo funciona esa manipulación de Satanás en muchos que ni siquiera se dan cuenta. ¿Y saben qué hace el demonio? Utilizan las heridas de las personas, sus carencias de afecto, para manipularlo a uno como quiere. Yo he vivido en el acompañamiento espiritual en cientos de personas, la inconformidad de no querer dejarse acompañar por mí, porque yo no les cedo a lo que ellos piden, porque vienen a decirme cómo los debo dirigir, cómo los debo acompañar y cómo los debo ayudar. Y cuando ellos vienen a decirme cómo yo debo hacerlos, les digo, te equivocaste, no soy yo la persona que te va a acompañar. Ve y búscate uno que se deje manejar por ti, porque yo prefiero preguntarle a otro superior a mí y superior a ti cómo te debo ayudar. Y es el Señor. ¿No les gusta? Yo lo he vivido en carne propia. Y si no te parece y no te gusta cómo te propone el camino de dirección el Señor, puedes irte a buscar otro Señor. Te lo vas a encontrar, hay muchos por fuera. Miren, es como si uno le pusiera un antídoto a una persona cuando le dice, ¿cómo estás con tu relación con el Señor? ¿Cómo así, Padre, tu vida de gracia? ¿Estás en pecado? Algunos se agachan la cabeza y yo digo, tienes que dejar la vida de pecado para que Dios te libere. Padre, pero es que usted no entiende. Escúchame, yo le voy a decir, no, yo sí entiendo. Yo entiendo que cuando alguien vive en el pecado, vive esclavo del demonio. Y puede hacerle 10,000 exorcismos. Y va a ser más grande el daño que el beneficio, porque Satanás se va mientras le hacen el exorcismo, es verdad. Él no soporta a Cristo. Pero después dice, yo ya esa casa me la conozco. Como no está barrida, voy a hacerle un daño peor que el primero. Y por eso hay gente que van de exorcista en exorcista, de instrumento en instrumento, y al principio se siente, Padre, me hicieron exorcismo y dormí toda la noche. Y a los 5 meses usted lo ve peor que al principio. ¿Por qué? Porque no han querido dejar el pecado. Padre, es que eso no es pecado. Pues el que diga que vivir fuera de los mandamientos de Dios no es pecado, es un mentiroso, dice San Juan. Por ejemplo, el que comete fraudes, que está faltando contra el 7º mandamiento que dice no robar, fraude fiscal, fraude al Estado, fraude... Y tiene problemas y va a buscar soluciones en instrumentos para que le oren y pongan las manos, y no quiere dejar la deshonestidad. ¿Ustedes creen que ahí puede operar el Señor? Ese corazón ya decidió para quién vivir. Decidió vivir para el pecado. Y su padre no es Dios ni Abraham, es el demonio. El que no quiere dejar la lujuria, ni la ve como mala, ni quiere renunciar a ella. Y al contrario busca justificaciones en el Evangelio para vivir en ella, como hay quienes hoy en la iglesia que buscan justificaciones en la palabra de Dios para aprobar la homosexualidad. Y no solo como desorden, sino como pecado, ¿sí? Y la gente se asusta y dice, Padre, eso sí está claro, y hay obispos que piensan así, y sacerdotes, pero esos ya no son de Cristo.
Por eso San Juan nos va a decir en su primera carta que hay muchos anticristos. Y dice él, y salieron de los nuestros. Salieron de los nuestros, pero no son de los nuestros. Porque si fueran de los nuestros, vivirían según Cristo. ¿Saben qué nos va a pasar a nosotros por serle fieles al Señor? Nos va a pasar algo muy hermoso. ¿Sí saben qué nos va a pasar? Nos van a despreciar, nos van a rechazar y hasta nos van a matar. Bueno, ojalá, sí. Porque hoy celebramos, los santos inocentes están felices, felices. Ellos no paran de agradecerle a Dios por el regalo que les dio de haber podido. Se sienten indignos de haber recibido un regalo tan grande como lo fue la palma del martirio y hoy están plenos. Plenos. Ay, no, Padre, a mí me da miedo. Quiere decir que tú todavía no has elegido a Cristo. Porque si lo eligieras no tendrías por qué tener miedo. Quiere decir que tú todavía no has hecho la opción por el Señor, por tu esposo, el todo de tu alma, como el salmista que sí lo hizo. Y dice, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Cuando nos perseguían, nos habrían tragado Dios, pero no nos pudieron tragar. ¿Saben qué va a hacer Herodes con nosotros? Ese Herodes es un espíritu y actúa en el corazón de los rebeldes. Por eso ese Herodes no está lejos de nosotros, es muy cercano. Y se pone furioso cuando nosotros optamos radicalmente por el Señor. Le da rabia. ¿Y saben qué es lo más tremendo con ese Herodes? Que tú ni siquiera tienes que hablarle. Se siente fastidiado con tu forma de vivir. ¡Fastidiado! Ahí te das cuenta que ese espíritu de Herodes está ahí. ¿Y cómo lo vence Cristo? Muriendo, dejándose matar por él. Porque el que murió en los santos inocentes fue Cristo. Como él asumió, cuando él se encarnó, asumió la naturaleza humana de todos. Ahí estaba muriendo. Y Cristo es tan tremendo que le dijo a Herodes, ¿sabes qué? Y muero por amor a ti. Como Esteban esta semana, el diablo ahí, y Esteban diciendo delante de ellos, no les tengas en cuenta este pecado. Y a ellos les dijo, feliz muero por ustedes, para que no me pierdan. Esa es la dignidad de los que aman a Cristo. Ve a sus perseguidores y les da una sonrisa y le dice, muero por ti. ¿Quieres saber cuánto te amo? Mira, te amo tanto que en Cristo me ofrezco por ti. Como María Goretti, cuando la estaba matando Alejandro, que quiso abusar de ella y no se dejó, se le resistió y se llenó de más furia este hombre. Y le clavó ese punzón y le dijo a las risas de Alejandro, yo te perdono y te amo tanto que muero por ti. Y ella en la cárcel se convirtió. Ese es el amor del Señor. Por eso no le creamos a esos embaucadores que hay dentro de la iglesia hoy, que no están dispuestos a morir por nosotros, están dispuestos a perseguirnos. Se hacen llamar pastores, pero no lo son. Son puros mercenarios, que les interesa la ración diaria, la tarifa diaria, y es la tarifa de este mundo. ¿Y cuál es la tarifa de este mundo? Las alabanzas de la gente, la platica, la comodidad, el confort. Son muy pocos, como el Padre Pío. Son muy pocos
pocos como el Papa Benedicto XVI, muy pocos, que por amor a nosotros y a Cristo se dejó despreciar, humillar, maltratar, calumniar. Son muy pocos así. Pero por esos pocos, el Padre tiene misericordia de todos. Son muy pocos obispos hoy los que en silencio, en la humildad, se entregan por las almas. Muy pocos. Pero no importa. Por esos pocos el Señor está teniendo misericordia de los muchos que a veces no somos fieles. Son muy pocos religiosos, muy pocos, religiosas y religiosas, como Santa Bernardita, que en silencio se dejaba humillar y maltratar por amor a nosotros. Son muy pocos religiosos y religiosas, como Santa Teresita del Niño Jesús, que nunca quiso ofender al Señor. Nunca. Y cuidó su cuerpo, y cuidó su integridad, y cuidó su relación con Jesús. La cuidó mejor que cualquier otra relación, que con sus mismas hermanas a quienes quería. Son muy pocos que por cuidar su relación con el Señor, su fidelidad al Señor, se exponen hoy, porque les interesa la paga del mundo. Hoy tenemos el testimonio de los santos inocentes. Y ustedes y yo, ¿qué estamos dispuestos a hacer por nuestra relación con el Señor? Nuestra relación con el Señor. Algunos mentirosamente creen que la opción preferencial de Madre Teresa de Calcuta fue por el hombre. Y no fue así. Fue por Cristo y por su voluntad. Fue por hacer la voluntad de Dios que se fue a los agujeros negros de la India a trabajar con los pobres. Fue por Dios y por su voluntad y por Cristo. Porque Jesús le dijo, ve allá que en ellos me vas a ver. Y antes de ir a contemplarlo en los pobres de la India y del mundo, ¿saben a dónde se iba a contemplarlo? Así lo reconocía, en el sagrario, en la Eucaristía. Porque es un mentiroso hoy, el que no ama a Jesús en la Eucaristía y dice que está amando al prójimo. Es la mentira envuelta de verdad. Es un mentiroso el que no adora a Jesús en la Eucaristía, no lo respeta, no lo ama con todo su corazón y está trabajando allá afuera por el prójimo y dice que los está amando como ama a Jesús. Eso es mentira. Porque a Jesús en el altar lo tira de cualquier forma. ¿Y ustedes creen que el amor que está teniendo por el prójimo allá afuera está siendo verdadero? No, porque tiene otros intereses. Porque ese prójimo tiene lana, como dicen los mexicanos, y lana de la buena, para poder llenar poncheras y cajas fuertes. Pero me interesa tu salvación. Es que aquí estoy entregándolo todo por las almas. San Maximiliano de Kolbe dio su vida por un pobre hombre que no tenía cómo recompensarle. Eso es su amor al prójimo. Sabía que le iba a poder dar a ese hombre ahí preso nada. Nada. Pero es que San Maximiliano de María Kolbe lo hizo porque Cristo lo hizo también por él. Tenemos que aprender el verdadero amor en la Eucaristía.
Y oremos mucho, mucho, porque la mayoría están embotados, pero no importa. Con un solo ofrecimiento aquí en el altar de una persona que se llama Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con eso le es suficiente al Padre para salvarnos a todos. Por eso no dejemos de ofrecer a Jesús en la Eucaristía por nosotros y por todos los hombres, para que nos perdone a todos nuestros pecados, porque la única forma de perdón de pecado está en la sangre de Cristo. Léanse la primera carta de San Juan completica para que vean lo que dice San Juan, quiénes son los anticristos y quiénes son los verdaderos hijos de la luz y quiénes son los verdaderos hijos del Padre. Dice San Juan, si tú no cumples los mandamientos y dices que amas a Dios, eres un mentiroso. Por eso en Colombia todos estos que ofendieron a Dios votando por el aborto y por el matrimonio igualitario son una mentira de vida cristiana. Y si la gente llega a Dios por sus apostolados, no es por ellos, es por la misericordia de Dios, que es tan grande que hasta se vale del mismo demonio para salvarnos. Si Dios tuvo tanta misericordia del pueblo hebreo que se valió hasta la dureza de Faraón para salvar a su pueblo, Dios se vale de todo por salvar a sus hijos que quieren encontrarlo. Porque Él es Dios. Y porque a Él no lo limita ni siquiera el demonio. Es tan grande el amor de Dios por nosotros, tan grande su misericordia, que hasta un sacerdote que no debería sube en pecado mortal al altar, Él no deja de manifestarse en la Eucaristía. Y un obispo puede subir en pecado mortal a celebrar la Eucaristía, que hay que pedir misericordia por ellos, porque eso es espantoso para sus almas. Pero ni siquiera el pecado de ese obispo sacerdote limita el poder misericordioso de Dios para que se manifieste como alimento y salvación para todos. ¿Cómo será de grande la misericordia de Dios y su poder? Ni el pecado grave de un religioso, una religiosa que está ayudando a las almas, limita el poder de Dios para llegar a los corazones rectos. Por eso nada que se haga en la iglesia es mérito nuestro. Hemos tenido en la historia de la iglesia papas que han sido horrendos en sus comportamientos, inmorales en sus comportamientos, y eso no ha limitado la misericordia de Dios. Porque no depende, Dios no depende de nosotros para salvar. Si dependiera de nosotros para salvar a la humanidad, esto ya se había perdido hace mucho tiempo. Y como su Hijo fue tan fiel y es tan fiel, ya con eso le basta al Padre. Y la Virgen fue tan fiel y San José fueron tan fiel, con eso le basta al Padre. En fin, estamos viviendo un tiempo muy hermoso porque tenemos al Señor con nosotros. Y cuando Él está de nuestra parte, todo se opaca. El mal termina perdiendo. Así venga y nos mate. Así venga y nos ataque con todas las pestilencias que puedan haber. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es la vida de Dios en mí. Y para eso no necesito este cuerpo. Si se lo quieren consumir, que se lo consuman, no importa, porque igual vamos a seguir viviendo en el Señor. Que la Virgen, en estos tiempos tan hermosos, nos comunique esa valentía que ella tuvo. Ella no se dejó intimidar así, la mayoría estuvieran embotados, ella no se dejó intimidar, se mantuvo erguida al pie de la cruz, firme. No se dejó ganar por el miedo. Allá cuando todos le estaban gritando, todos gritaban crucifícalo, y los apóstoles lo habían dejado solo por miedo, por cobardía, ella estaba ya erguida de pie, sin miedo a reconocer que era su Hijo.
y sin miedo a correr la misma suerte de él. Allá, se le fue al ladito de la cruz. Ahí estaba con él, leal con él, fiel a él. Aquí estoy, hijo. Allá estaba en el Calvario, no le dio miedo que pensaran mal de ella, que dijeran, ve, y esa es la mamá, de tal palo, tan astilla. Allá estaba al pie. Y por eso el Padre la premió, la coronó como reina universal de todo lo creado. Y es la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. Dios la premió por generosa. Que nosotros seamos muy generosos en nuestra entrega, como lo fue nuestro Señor en este tiempo, por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos.